Hoy comenzamos la unidad número 3 del curso de lectoescritura. Tiene que ver, perdón, la unidad número 2, estamos en la semana número 3 del curso de lectoescritura, que tiene que ver con la comunicación humana. Ya habíamos hablado de la facultad lingüística, de por qué necesitamos comunicarnos. Hoy vamos a ver cómo es que se dan esos procesos de comunicación y vamos a observar entonces algunos videos y la idea es que interactuemos también alrededor de este tema, como lo hemos venido haciendo alrededor o durante las clases que ya hemos tenido a través de esta plataforma. Antes de dar inicio a la clase, quiero invitarles a que miremos cómo se va a desarrollar en el día de hoy y a recordarles, y también les quiero recordar cómo desarrollar su proceso de aprendizaje, también que es de manera autónoma a través de la plataforma vamospalauniversidad.co. Entonces, como les decía, esta es la sesión número 1 de la unidad La comunicación humana. Acá vamos a ver entonces elementos de la comunicación humana. Cuáles son esos elementos, los vamos a explicar, pero vamos a mirar también por qué la necesidad o cómo la comunicación también se va convirtiendo en una necesidad de transmitir mensajes en la medida en que está ese proceso de intercambiar información con otros a veces se convierte en un malentendido, y vamos a ver entonces historias alrededor del malentendido. En el curso bueno, mientras carga acá es la presentación. Eso. Bueno, entonces la guía de aprendizaje, para que la tengamos en cuenta a la hora de estar entonces en contacto con la plataforma de aprendizaje entonces que tenemos en vamospalauniversidad.co. Lo primero es pues cada semana repasar el material de las clases. Espero que hayan tenido tiempo en sus sesiones de trabajo libre y también pues en actividades que desarrollan con sus profesores, de repasar el material que vamos a trabajar en las clases de esta semana. La revisión de recursos de apoyo, pues si todavía no lo han hecho, aún están a tiempo para que complementemos esos temas, para que ustedes también puedan desarrollar de una mejor forma las actividades que se proponen para esta semana. Y tercero, realizar la actividad que corresponde a cada una de las semanas entonces que se está desarrollando. Hoy, esta semana, tenemos dos tipos de actividades. Una de ellas es un entregable de la actividad integradora, que va a ser la actividad que van a calificar sus profesores. Y la segunda actividad tiene que ver con el autorretrato. La vamos a explicar al final entonces de esta sesión para que ustedes se hagan una idea de cómo pueden elaborar este tipo de textos y con qué elementos van a contar para hacerlo. Y pues finalmente la participación que hacen ustedes también, muy cumplidos siempre en los horarios programados a través de la videoconferencia, que son estos encuentros que tenemos en esta plataforma. En la sesión anterior también habíamos quedado con algunas preguntas que voy a entrar a resolver rápidamente por parte de algunos de los estudiantes. Vamos a ponerle un poquito de zoom para que lo vean. Entonces, una de las preguntas era ¿qué importancia tiene la diacronía y la sincronía en el lenguaje? Habían preguntado de 10E o 10E de la Institución Educativa Técnico Industrial Simona Duque de Marinilla. Muy participativos son ustedes. La diacronía, entonces, antes de entrar a decir si son importantes o no en el lenguaje, pues tengamos en cuenta que cuando hablamos de diacronía hablamos de evolución, de un tiempo que es sucesivo, y cuando hablamos de sincronía hablamos de un tiempo concreto, de algo que se está dando de manera simultánea. Entonces, en la medida en que el lenguaje se modifica, digamos, con el tiempo, podríamos decir que es diacrónico porque la lengua va cambiando, y también es sincrónico porque depende del uso que los hablantes le dan y se modifica a través del habla. Para que haya una modificación entonces en el lenguaje debe pasar el tiempo, pero el uso que los hablantes le dan a una lengua entonces hace que también al mismo tiempo el lenguaje sea sincrónico. También me habían preguntado si puede llamarse lenguaje a la manera como las abejas se comunican. Esta pregunta la hizo Daniela Mazo de la Institución Educativa San Andrés.
pues habíamos dicho acá que solo los hombres tienen la facultad lingüística, es decir, entender los mensajes, transmitirlos, utilizar unos códigos específicos, elaborar el pensamiento, desarrollar ideas a partir del mismo. Sí puede considerarse que la forma en que se comunican los animales es un lenguaje y no solamente las abejas. De ello ustedes podrán encontrar muchos estudios científicos, por ejemplo, que dicen que cuando se ponen de una forma o cuando una de las abejas tiene cierta actitud, está indicando que, por ejemplo, se hizo un buen hallazgo como de material para elaborar la miel. Asimismo van a encontrar ustedes estudios que hablen de cómo, por ejemplo, se comunica una manada de ovejas o cómo lo pueden hacer a través de un lenguaje las hormigas y demás. Eso no significa que los animales tengan la facultad lingüística, porque la forma en que nosotros expresamos ideas y demás solamente es particular en los seres humanos. En la institución educativa San Andrés, Luisa Tobón había preguntado ¿qué son signos articulados? Esa respuesta la dimos también en clase. Se trata de los signos orales, que los vamos articulando entonces a través de sonidos. ¿Es verdad que un bebé puede aprender varias lenguas a la vez? Preguntó Erika Chavarría de la institución educativa San Andrés también. Pues hay varios estudios también que se han hecho al respecto. Se dice que los niños, pues siempre y cuando estén en el proceso de aprendizaje y antes de empezar pues a hablar cualquier tipo de lengua, pueden ir identificando sílabas de diferentes idiomas y tienen una mayor facultad para entender varios idiomas al tiempo que las personas adultas o que personas, digamos, que ya tienen una lengua materna y que hablen esa lengua perfectamente, porque pues apenas están aprendiendo, digamos, esos códigos de comunicación. Y por último, me habían preguntado qué es un sociolecto y me gustaría, pues, dando la definición, que ustedes también pensaran como en ejemplos en esas conversaciones que ustedes tienen, por ejemplo, con sus grupos de amigos. Un sociolecto es una lengua que deriva de otros dialectos y se distingue en un grupo social muy específico. Entonces, por ejemplo, cuando digo que los jóvenes en las reuniones de amigos a veces usan palabras, por ejemplo, o los adolescentes usan palabras que, aunque sean en el mismo idioma, en la misma lengua que comparten con sus padres o con personas más adultas, pues no se van a entender porque hacen parte como de ese contexto en el cual están con sus amigos. Entonces, por ejemplo, yo tengo un hijo adolescente y mi hijo todo el tiempo está diciendo LOL y un montón de expresiones que son unos extranjerismos que entienden muy bien sus amigos y que a mí me cuesta un poquito identificar. Y al respecto, por ejemplo, encuentra uno también un poquito como de chistes que hay, porque en la medida en que se van especializando los grupos, se van creando también jergas, que es otra forma de decir, pues digamos, a los lenguajes de las disciplinas. Es muy fácil que se entiendan este tipo de lenguajes entre ciertos grupos y que no necesariamente, aunque se hable la misma lengua, se puedan interpretar de la misma forma por otros hablantes. Bueno, vamos a entrar entonces en materia para ver el tema del día de hoy. Les había dicho que íbamos a hablar de la comunicación humana, de los elementos de la comunicación humana. Entonces, centrémonos primero en esta definición. Los seres humanos nos relacionamos con los demás a través de procesos de comunicación que nos permiten interpretar mensajes. Entonces, es una definición sencilla de esos elementos que componen la comunicación o de lo que conocemos entonces como la comunicación humana. Habíamos dicho que es posible comunicarnos porque existe ante todo una necesidad de transmitir, de expresar algo, una idea, un pensamiento. Entonces, para comunicarnos, nosotros lo hacemos a través de procesos de comunicación y esos procesos de comunicación nos permiten entonces interpretar mensajes que se intercambian entre unas y otras personas que hacen parte de esos grupos sociales o de esos grupos humanos que se relacionan a través de la comunicación. Otra característica que tiene la comunicación es que a ese proceso, pues, de interacción
digamos que en ese proceso entran diversos elementos, depende de varios elementos que deben funcionar para cumplir ese proceso de transmitir el mensaje. Si no funcionan todos los elementos, no es posible que haya comunicación. Y seguramente ustedes, lo vamos a ver a manera de repaso, ya han visto cómo es que funcionan cada uno de los elementos. Los han podido analizar a través de los distintos canales, han podido interpretar mensajes, han podido saber cómo se dan, por ejemplo, los malentendidos, cómo se aclaran las ideas, y lo ven tanto en su vida personal como en la vida académica. Vamos a verlo antes de entrar a analizar cada uno de esos elementos con el siguiente ejemplo que les invito a ver en el video que tenemos acá. Using Powtoon. Bueno, entonces teníamos acá de forma resumida y muy bien explicados los elementos de la comunicación humana. ¿Cuáles elementos entonces identificamos? Vamos a verlos uno a uno entonces a partir de este momento. Elementos entonces identificamos el emisor, ¿cierto? Que es la persona o cosa que emite el mensaje. Identificamos también el receptor, que es quien recibe el mensaje, ya los vamos a ver un poco más en detalle. El mensaje mismo es un elemento fundamental para que haya comunicación, que es lo que se quiere transmitir, es la intención comunicativa entonces. Son los códigos, es el código que es un conjunto de signos y de reglas que sirven para interpretar el mensaje. Acá tenemos un ejemplo, código de colores, un semáforo, un idioma como el castellano o la lengua de signos. Y el canal es el medio o elemento físico a través del cual se transmite el mensaje, por ejemplo, el aire en el caso de la voz, el papel en el caso de una carta. Por acá me están preguntando que dónde pueden encontrar los enlaces de los videos, ya se los vamos a enviar en un momento. Bueno, vamos a ver entonces uno a uno de estos elementos para que vayamos poniendo ejemplos. El mensaje. Empecemos por analizar el mensaje. Entonces habíamos dicho que es aquello que pretende ser comunicado. Es la idea, es la reflexión, es el pensamiento que hacemos alrededor de un tema o de, digamos, una situación que puede ser cotidiana.
y que nos mueve a transmitírsela a otro, que sería el receptor. Entonces es aquello que pretende ser comunicado, el mensaje. ¿Qué más es el mensaje? El mensaje es una construcción de significado. ¿Cómo así que construcción de significado? ¿Qué querrá decir que sea construcción de significado? Pues que a través de la interpretación también que puedo hacer de signos, de ideas, de la forma de leer, por ejemplo, el contexto o de leer los asuntos, digamos, que nos rodean, yo puedo también hacer una construcción del significado de esos contextos o de esas situaciones y convertirlos en un mensaje que puedo transmitir, por ejemplo, a través de un escrito. Cuando yo escribo, lo que estoy buscando un receptor, y ese receptor es, por ejemplo, un lector, ¿cierto? Pero también quien pinta, quien elabora una pintura, quien hace una canción, quien hace una obra de arte, pues de cualquiera de las manifestaciones del arte, también al mismo tiempo está haciendo una construcción de significado para transmitírsela a unos receptores que a veces uno conoce de manera directa, por ejemplo en el caso del habla, cuando se dirige específicamente como a un auditorio o se dirige específicamente a receptores que conozco en una conversación, pero que en otras ocasiones pueden estar ocultos y pueden ser muchas personas. Por ejemplo, cuando se emite un mensaje a través de la televisión, un mensaje a través de la radio, no conocemos todo el público que está escuchando como receptor y no sabemos cómo ese receptor al mismo tiempo va a identificar esos significados. Bueno, lo transmite un emisor a un receptor, se los estaba ejemplificando para que pueda, digamos, para que pueda tener un significado y para que pueda tener un peso el mensaje. En ese acto de la comunicación se necesita necesariamente que haya un emisor y que haya un receptor. Y el receptor cumple un papel muy importante. El emisor, digamos, que es el que se encarga de hacer la construcción del significado, pero el receptor debe interpretar el contenido del mensaje que le envía entonces ese emisor. Y pues a veces, por ejemplo, les decía entonces al comienzo de esta sesión, se da que el receptor no interpreta de la manera adecuada esos mensajes porque está en un contexto diferente, aunque tenga, por ejemplo, aunque compartan la misma lengua, o porque no pertenece al mismo grupo social en el que debería, por ejemplo, hacer una interpretación del mensaje según la forma de usar entonces esa lengua, la forma de transmitir el habla. Bueno, el mensaje entonces tiene, digamos que es lo que le da sentido a la comunicación. Vamos a ver otro elemento. El otro elemento entonces es el emisor. El emisor es quien construye el mensaje, ¿cierto? Quien tiene la intención comunicativa, quien tiene la necesidad de hablar, quien tiene la necesidad de contar eso que se va a transmitir. Es la fuente del mensaje. Cuando hablamos entonces de fuentes de información, estamos hablando de personas que pueden emitir un mensaje. Y pues o no necesariamente tienen que ser personas, porque hay cosas que hablan también, ¿cierto? Y lo veíamos ahora cuando vemos las manifestaciones, por ejemplo, de la naturaleza. Entonces allí hay fuentes, digamos, como un mensaje. Un trueno puede ser un mensaje, ¿en qué sentido, cierto? Un mensaje que nos está enviando la naturaleza, ¿en qué sentido? Les hago esa pregunta. Y en ese caso es la naturaleza, por ejemplo, el emisor, ¿cierto? Es la fuente de ese mensaje. Y al emisor se le reconoce también como enunciador, es otra forma de llamarlo en el acto de la comunicación. Pues antes de pasar al siguiente elemento, señalando pues lo del trueno, entonces cuando escuchamos, por ejemplo, un trueno en el cielo, sabemos que es probable que vaya a llover. Es la naturaleza la que nos está enviando el mensaje de que se acerca, por ejemplo, una tormenta o una lluvia, y es la manifestación de la misma, es entonces un trueno o puede ser un rayo y demás, y el mismo cielo se va poniendo nublado. Veamos también entonces que hay un receptor. En el papel de receptores, ¿qué corresponde o cuáles son los elementos entonces que identifican al receptor? Lo primero es que es quien recibe el mensaje,
para que se dé el acto completo entonces de la comunicación, es necesario que haya quien reciba el mensaje y en ese caso le corresponde al receptor, que también es llamado perceptor. Participa en la comunicación como un intérprete del mismo, así que por eso es tan importante. Bueno, por acá me dijeron ya de San José de México que es porque va a llover, ¿cierto? A veces con estos calores que ha hecho en esta temporada, sobre todo para quienes no estamos en tierra fría, anhelaríamos como por ejemplo esos mensajes de la naturaleza, que fuera a llover un poquito. Y bueno, entonces les decía que es muy importante cuando nosotros vamos a dirigir un mensaje, bien sea escrito, hablado o a través de cualquier tipo de medio o cualquier tipo de manifestación que vamos a hacer, bien sea para la vida académica o para la vida social, tener siempre muy presente quién es la persona que va a recibir ese mensaje o quiénes son las personas que van a recibir ese mensaje, porque de quiénes son digamos, depende que ese mensaje sea bien interpretado o mal interpretado. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, dictar una clase para niños que dictar una clase para personas muy adultas o para chicos adolescentes. Hay asuntos que seguramente a los adolescentes les van a aburrir y que puede ser que a las personas adultas les vayan a gustar un poco más. Hay formas, por ejemplo, cuando ustedes a través de esta clase nos piden que vayamos más despacio. Es una manifestación que ustedes como receptores están haciendo de que para poder captar mejor el mensaje necesitan que la explicación sea más lenta y demás. Entonces, es indispensable y ojalá que no se les olvide que siempre que vayan a escribir, que siempre que vayan a transmitir un mensaje, deben pensar en quién me va a leer, quién va a interpretar ese mensaje que yo quiero transmitir. Y pues por último, el significado del mensaje se completa cuando el receptor interviene. Y ahí digamos que podríamos hablar de una doble vía y de que la comunicación queda completa, porque cuando hay una interpretación del mensaje, es muy probable que ese receptor al mismo tiempo se vaya a convertir en un emisor. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros podríamos pasar, como este es un curso de lectoescritura, vamos a pasar todo el tiempo de ser receptores como lectores, cuando por ejemplo nos acercamos a diferentes textos, pero también vamos a pasar, cuando somos lectores seguramente se nos van a ocurrir ideas, vamos a tener pensamientos, vamos a reflexionar sobre esos textos y al mismo tiempo vamos a ser emisores de esos mensajes escritos que vamos a elaborar a través de los diferentes ejercicios que se están planteando para estos encuentros. Vamos a hacer la primera pausa de la sesión del día de hoy. Importante que vayan pensando, por ejemplo, en ejemplos de la comunicación humana, del malentendido, que es de algo que vamos a hablar en la segunda parte, y ya volvemos, son 5 minutos entonces de receso. Bueno, hola, entonces continuamos con el desarrollo de esta sesión en la que estamos hablando de la comunicación humana. Muy interesantes ciertos aportes que vimos durante el receso, pues que les proponemos para que discutan, para que sigamos pues elaborando ejemplos alrededor de la temática. Uno de ellos tiene que ver con el ejemplo que estábamos poniendo acerca del trueno. Por ejemplo, preguntaban por acá en la institución educativa Atanasio, no recuerdo de dónde es que son ustedes, si de Copacabana o de Girardota. Preguntan que entonces cuando truena durante la lluvia, ¿cómo podríamos interpretar el mensaje? De la misma institución le contestan con un sociolecto que en realidad pues yo tampoco lo sabía interpretar muy bien. Acá tengo también intérpretes de sociolectos y pues como quien dice en serio, como una obviedad, ¿cierto? Podría ser que esto signifique este sociolecto. Y pues también el aporte que hacen en Marinilla acerca de los signos naturales y signos artificiales. Es cierto que cuando hablamos del trueno como un signo de la naturaleza, hablamos de un signo natural y hay otros que son signos artificiales. Y bienvenidos pues también bueno, ustedes son de Girardota, ok. Prometo no olvidarlo. Y en la institución educativa Las Delicias, que están reportando que llegan a esta hora con el profesor Jorge, pues bueno, esperamos que se conecten muy bien con la clase. Estamos hablando entonces de la comunicación humana y estamos viendo uno a uno cuáles son entonces los elementos de la comunicación. Antes de la pausa hablábamos entonces del receptor,
que el receptor en muchas ocasiones se convierte también en emisor cuando elabora, cuando es capaz de interpretar entonces el mensaje, y de esa forma entonces la comunicación tiene una forma que es circular, una retroalimentación. Continuemos entonces viendo los otros elementos. Un elemento que es muy importante también es el código. Entonces, cuando hablamos de código, ¿de qué estamos hablando? Hablamos del sistema de señales que utilizamos para interactuar con los demás. El mensaje se construye sobre códigos que comparten un emisor y un receptor entonces. ¿Y cuáles pueden ser entonces esos códigos que utilizamos para hablar con los demás? Son los sonidos, por ejemplo, los colores, los trazos, acá podríamos hablar entonces de letras y demás, los movimientos, etcétera. Y cuando hablamos de comunicación verbal, porque pues también vamos a ver que hay comunicación verbal y comunicación no verbal, eso también supongo que lo han abordado ustedes ya con sus profesores, pero vamos a detallar un poco más el asunto y lo vamos a poner en términos de procesos entonces de lectura y escritura, y también cómo entran en juego otro tipo de manifestaciones de la comunicación a través del lenguaje no verbal. Entonces, en la comunicación verbal, el código más usado es la lengua o es el idioma. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros nos estamos comunicando a través de la lengua que compartimos, que es el español. Bueno, espero que el código vaya quedando muy claro. Otro elemento indispensable es el canal. El canal, como canal conocemos entonces al medio físico de transmisión de esas señales que estamos enviándole a un receptor o a varios receptores por medio de unos signos para que se dé un proceso de comunicación. Es en la interacción cara a cara, el aire es el canal, porque pues digamos que gracias a que podemos articular sonidos y demás, la forma en que una palabra va hasta los oídos de otra persona es, por ejemplo, el aire. Hay otros canales que son artificiales, como por ejemplo el canal que estamos usando para vernos a través de esta videoconferencia. Y hay otros, entonces acá otros canales que vamos a enunciar, como por ejemplo la televisión. En la siguiente sesión vamos a hablar de medios de comunicación y lenguaje. El teléfono también es un medio de comunicación, el papel, la radio y la internet. Estamos usando entonces nosotros como canal la internet y específicamente una o dos plataformas que es a través de las que nos estamos comunicando. Entonces creo que hasta acá va quedando entonces claro el mensaje, el emisor, tenemos el receptor como otro elemento importante de la comunicación humana, el canal, y vamos a ver que también como elemento importante interviene el referente. ¿A qué se refiere? O a qué, digamos, hace alusión entonces el citar el referente como un elemento muy importante de la comunicación humana. Hablamos de que el referente, en el video hablábamos de contexto, pueden ser lo mismo cuando nos referimos a la realidad, a los objetos, a los procesos y fenómenos que se convierten en signos de la comunicación humana y hacen parte del conjunto de referentes o del qué de la construcción de enunciados. Es decir, digamos, ese contexto, esa realidad por la que deben pasar esos mensajes que transmitimos a través de canales y que van de un emisor a un receptor, también depende de cuál es esa realidad y esos objetos y todo eso que compone como fenómeno el contexto en el cual entonces se están elaborando los diferentes mensajes. Hay algo bien particular, voy a leer otra vez esta definición para quienes estén tomando nota puedan terminar de hacerlo. El referente entonces corresponde con la realidad, los objetos, procesos y fenómenos que se convierten en signos de la comunicación humana y hacen parte del conjunto de referentes o del qué de la construcción de enunciados. No podemos, así como les digo que es importantísimo siempre tener en cuenta quién es el receptor de mis mensajes, eso que yo estoy transmitiendo, quién va a recibir esa idea que quiero plasmar a través de un mensaje, de un acto de comunicación, el contexto en el que se dan esos mensajes o el referente a través del cual los transmito también va
a influir mucho el significado, va a influenciar mucho el significado que le dé el receptor al mismo. Algunas cosas, algunos signos, algunas actitudes en una cultura, por ejemplo, como la que corresponde a nuestro país, pueden significar otras cosas, pero si eso se hace, digamos, en otras culturas, puede ser un acto irrespetuoso o puede ser un acto pasado, digamos, como de o salido de contexto. Por eso es que, por ejemplo, en la comunicación no verbal es muy importante la forma en que se dan los saludos, conocer muy bien cómo se saluda, por ejemplo, la gente en Europa. No es igual a la calidez o a la cercanía que hay, por ejemplo, entre las personas de América Latina. Se conoce que, por ejemplo, las personas que viven en Norteamérica, en Estados Unidos, son un poco más frías y no tienen mensajes no tienen saludos tan cercanos y demás. Entonces, de ahí, digamos, depende que podamos también realizar el acto de la comunicación de una forma, digamos, más efectiva. Pero también surge un inconveniente y se los mencionaba al principio, la comunicación no es perfecta y precisamente por la existencia de referentes, de pensamientos, porque todos no pensamos de la misma forma, se dan los malentendidos. Les voy a invitar a que veamos el siguiente video y que hagamos comentarios alrededor de cuáles problemas entonces pueden surgir en el acto de la comunicación de los seres humanos. Hola, ¿crees que estas parejas tengan algo en común? En las 4, la comunicación como la están llevando no les ayuda a entenderse. Veamos por qué. Se puede pensar que ella estaría contenta de recibir las flores que su pareja le ha traído. Sin embargo, no lo está. Pues unas horas antes le había dicho lo mal que se sentía de que él no le trajera nunca flores. Tras el reclamo, José sale antes de trabajar. Compra una hermosa docena de rosas. Llega al restaurante y la abraza preguntándose por qué a ella no le gustó si era lo que le había pedido. A esto se le llama el callejón sin salida de la comunicación, las paradojas. El mensaje se da con una imposibilidad lógica en la práctica. Ella desea que José sea espontáneo, pero al decírselo y él hacerlo, ella cree que fue porque se lo pidió y no porque él lo sintiera. En la segunda mesa encontramos a Daniel y Clara discutiendo fuertemente, por lo que al llegar al restaurante tomó el celular y revisó sus llamadas y mensajes cuando ella no estaba, pues él piensa que su esposa le está siendo infiel. Y al darse cuenta, él comenzó a hacer muchas preguntas. Ella, harta de la persecución innecesaria y acusaciones falsas, decide comentarle que con esto la hace pensar en buscar a alguien más. Daniel ahora cree tener un fundamento y el acoso es mayor. Cuando la cura que la persona intenta se convierte en la enfermedad, el acoso, se le llama más de lo mismo. Un problema se agrava como mero resultado de un intento equivocado de cambiar la dificultad. Junto a ellos vemos a la pareja que parece ignorarse. Antes de llegar al restaurante, vieron las calificaciones de su hijo mayor. Nuevamente había reprobado el semestre. Ellos, sin decir una palabra, continuaron con su plan, que era ir a comer. Las terribles simplificaciones de la comunicación. En esta errada manera, para solucionar un problema, se comportan como si el problema no existiera, agravando la situación. Una de las principales razones para negar las dificultades es la necesidad de mantener una fachada social aceptable. Así que no hablan de ello, pero al regresar a casa, su hijo continuará reprobando, y como los padres no dicen nada, ya no le importará. Por último,
En la mesa de la entrada está Carla y Rigo. Ella decidió tomar solo un vaso de agua para la comida. Lleva 3 días haciendo esto, pues alguien le comentó que perdió mucho peso ayunando. Rigo insiste en que ella no lo necesita o que podría intentar una forma menos rígida. Este es el síndrome de la utopía. La persona o pareja con este problema ve una solución donde no la hay. Existe una discrepancia entre el modo como son y el modo como deberían ser las cosas según ellos. Mientras se persigue lo inalcanzable, se hace imposible lo realizable. Ahora veamos cómo se pueden modificar estos errores de comunicación. Para la pareja con las flores, es necesario recordar que los cambios son reales y duraderos cuando se hacen de adentro hacia afuera. Quizás si ella comienza a ser detallista con él y le manifiesta lo bien que se siente dar y recibir, él comenzará a hacerlo también. Con Daniel y Clara se ha establecido un juego sin fin. Él la acosa y ella huye. En primer lugar, se deben esclarecer las emociones y temores que se tienen y ser conscientes que no siempre están dadas por el otro, sino por un problema con nosotros mismos, con nuestra seguridad. Si Daniel le comunica lo que siente sin culparla, ella podría brindarle una respuesta libre, real y amorosa. Los padres de la tercera mesa deben recordar que ignorar un problema jamás ha solucionado nada, así que es necesario aprender a demostrar los conflictos cuando estos surgen. Si hablan con el chico y establecen límites adecuadamente, podrían evitar que él continúe con la mala conducta. Carla y Rigo podrían comenzar por aceptar las situaciones y preguntarse qué hay más allá de la reacción que es notable. Ella debería enfrentar el problema que sí puede solucionar, su autoestima. Y si ha decidido bajar de peso realmente, la utopía no ayudará. Los malos hábitos alimenticios no desaparecen en 3 días. La comunicación asertiva siempre estará centrada en la honestidad, el respeto y el amor, tanto propio y mutuo. Educar es padre. Bueno, entonces veíamos acá un ejemplo de las relaciones humanas, de cómo simples, por ejemplo, situaciones como de pareja pueden mostrarnos las dificultades entonces que hay en el intento de emitir mensajes y de comunicarse con el otro, y allí no solamente intervienen las palabras y las intenciones que tenemos, sino también la interpretación que el otro haga sobre aquello que estamos comunicando. Hay otros aspectos también que intervienen en cómo se da entonces la comunicación. Vamos a ver en resumen cómo es ese esquema entonces de la comunicación, como lo hemos aprendido y como lo hemos visto en las diversas cartillas y como lo veíamos entonces acá con los diferentes elementos. Primero que todo hay un papel entonces de un emisor, en este caso es una emisora, hay un receptor y hay un mensaje específico que es buen trabajo, Juan. Ella le está manifestando a él, digamos, esa expresión. ¿Cómo se da entonces todo este proceso? Lo primero es que ella se decide, digamos, a emitir ese mensaje. El segundo paso es codificarlo. En este caso, ¿cómo se codifica? A través entonces del habla, de un lenguaje. El tercer paso es transmitir esa información. ¿Y cómo se transmite? Entonces a través de un canal. Y ese canal puede estar influenciado por un contexto o por unos ruidos, ¿cierto? Que pueden ser el medio físico, el medio social o el medio cultural. Luego viene la parte de la recepción del mensaje, entonces los ruidos pueden entrar acá en este momento de la transmisión. Viene el momento de la recepción del mensaje y el receptor, que es Juan, hace la codificación o la decodificación más bien de ese mensaje que le ha enviado una emisora que le está diciendo que realizó un buen trabajo. Acá no conocemos entonces cuál puede ser el medio, cuál puede ser la motivación, cuál puede ser, digamos, el aspecto social o cultural en el que esté recalcando el emisor para este caso.
Y como les decía, hay otros aspectos fundamentales para tener en cuenta entonces en el tema de la comunicación y cuando se da el malentendido, y es cuáles son los roles entonces que tienen los participantes de la comunicación, el lugar, digamos, como de la interacción que se da, cómo es ese lugar o cuál es el espacio, las actitudes que tienen los interlocutores. Ustedes mismos se han dado cuenta que cuando uno a veces quiere ser irónico con el lenguaje, dice lo contrario a lo que quiere expresar. A veces también entra en juego el estado de ánimo que tenga para hacer, digamos, esa transmisión de mensaje o esa recepción del mismo. Muchas veces a ustedes les ocurre que por más que el profesor se esfuerce en explicarles muy bien un tema, quizás ustedes no tengan el mejor ánimo de recibir la clase, o pues igualmente nos puede pasar a nosotros como docentes o como profesores. A veces quizás no tengamos el mejor estado de ánimo para hacer la transmisión del mensaje, y es probable que esas clases no sean igual a otras en las que el estado de ánimo está mucho mejor. También es la cultura, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos de la cultura que pueden interferir en que se pueda hacer una buena interpretación del mismo? Y el sistema de valores, ¿cierto? Hay sociedades, digamos, que son más abiertas a recibir ciertos mensajes, otras que pueden ser más cerradas de acuerdo como a los valores que hayan inculcado también desde sus familias, o que se hayan construido a través, digamos, del contexto social al que pertenezca cada uno. Por acá me están preguntando... y el caso de que una persona sea ciega, sorda y que no tenga manos, ¿cómo sería su comunicación? Pues todo depende, digamos, de los signos que establezca para hacer, del sistema de signos que establezca para hacer la transmisión de esos mensajes. Decíamos, por ejemplo, que en el lenguaje de los ciegos, el sistema braille permite que personas pues que no cuentan con la visión puedan escribir y puedan ser entendidos por las personas que entienden su mismo lenguaje, o puedan tomar nota, por ejemplo, de un mensaje que nosotros estamos emitiendo a través de un código que es la lengua hablada, y convertirlo, digamos, al lenguaje del braille. Igual le ocurre para los sordos. Habíamos explicado también un ejemplo, o habíamos puesto más bien un ejemplo de que hay un lenguaje de señas que es compartido por esta comunidad, y en muchas ocasiones, por ejemplo, los familiares o los amigos de las personas que tienen, digamos, esta discapacidad cuentan con la posibilidad también de entenderlos porque aprenden el lenguaje de las señas. Y pues digamos que en el otro asunto, cuando preguntan que si una persona no tiene manos, ¿cómo se podría comunicar? Uno esperaría que pudiera hacerlo a través del habla, y si no es posible, pues entonces a través, digamos, como del establecimiento de signos que permitan ser entendido. Lo importante es, digamos, que se comparta, digamos, un mismo lenguaje, que se entiendan los aspectos digamos, que influencian en la comunicación. Acá me están diciendo también de la institución educativa Atanasio, la palabra mocha se puede reemplazar por manca. Sí, puede ser. Me gustaría que dijeran el nombre completo y no las iniciales solamente, para citar a las personas entonces que están haciendo los diversos comentarios. Bueno, para que ahondemos entonces en lo del tema del malentendido, les voy a invitar a que sigan conmigo la siguiente lectura, que se llama Pequeña historia de un malentendido. Cuéntenme si alcanzan a leer bien, o si tengo que poner más grande el texto, cómo se observa. ¿Qué tal se ve ahí? Bien. Bueno, vamos a empezar. Bueno, dicen que bien, que lo podría centrar un poquito. Yo creo que está centrado. Vamos a tratar de subirlo un poquitico de tamaño. Ahí. Bueno, vamos entonces a leer. Se llama Pequeña historia de un malentendido. Les pido entonces que sigan, por favor, la lectura, tanto las y los estudiantes que hay en las aulas como los profesores. Había aquel día en el periódico 2 anuncios que no tenían nada que ver el uno con el otro. Yo les voy a hacer preguntas acerca de cuál entonces podrá ser la intención de este texto, que busca, digamos, demostrar en esos aspectos de la comunicación que hemos abordado el día de hoy.
Había aquel día en el periódico 2 anuncios que no tenían nada que ver el uno con el otro. Uno era de una casa que se alquilaba y el otro era de una chica que pretendía entablar relaciones serias con un hombre de buena posición y buenas intenciones. Lo que confundió a Bernardo, el protagonista de nuestra historia, fue la dirección. La primera era Calle del Suspiro, número 69 segundo, y la segunda era también Calle del Suspiro, pero número 96 segundo. Total que Bernardo, hombre de buena posición y buenas intenciones, no dudó en acudir a la cita de aquella mujer que pedía relaciones, pero con las prisas le bailaron los números y en vez de ir al número 96 fue al 69, que era donde se alquilaba la casa. Llamó al timbre y le abrió la puerta un hombre de unos 50 años, gordo, calvo, de refinado bigote y sonrisa fácil. Buenos días, venía por lo del anuncio. Buenos días, pase usted, pase. El dueño de la casa le condujo hasta la salita donde se sentaron en sendos sillones. Pues eso que he leído el anuncio y he venido a ver si llegamos a un acuerdo. Antes que nada me gustaría saber cómo se llama y cuántos años tiene. Años, no muchos, déjeme que me acuerde. Fue por allá por los 80, tal vez el 86, luego saque usted cuentas. Y el nombre, sí, Lolita, por mi esposa, ya sabe usted, pero si no le gusta el nombre lo cambia, no hay ningún problema. No, sí me gusta el nombre, me gusta, contestó visiblemente extrañado Bernardo. Pues nada, le cortó el dueño, hablando se entiende la gente. Yo estoy convencido de que cuando la vea le gustará. Solo con mirarla por fuera ya quedará prendado de su belleza y no le digo nada cuando la vea por dentro. Ja, rió Bernardo sonrojándose. Cada cosa a su tiempo, acertó a decir tímidamente. Claro, bueno, sigo. Lo que más valoro yo son los bajos. Aquí puede meter la nariz todo lo hondo que quiera y aspirar fuertemente que no encontrará ningún mal olor y además está bien ventilada. No le entiendo, contestó Bernardo medio aturdido. Pues eso, que tiene 2 entradas, una por delante y otra por detrás. Si le apetece penetrar por delante, pues adelante, que entre otras cosas es lo normal, ya me entiende, pero si quiere hacerlo por detrás, pues nada, sobre gustos. Bueno, hay que bajar Un momento, Bernardo estaba empezando a desorientarse, pero ¿qué me está usted diciendo? Yo no le cuento mentiras, yo le digo lo que hay. Y también le digo que espero que la trate bien, porque el último me la dejó hecha un asco. O sea que no soy el primero, que va, si ha tenido muchos. El peor fue el torero. ¿El torero?, balbuceó Bernardo. Sí, porque como era un torero de poca monta, la utilizaba para entrenar las suertes del toreo. Ya me entiende, la espada, las banderillas, la puntilla y me la dejó para el arrastre. ¿Y usted cómo podía consentir semejante barbaridad? No, si yo no lo sabía, fueron los vecinos que oían los gritos. Bueno, dijo Bernardo con determinación, yo quiero verla. Pues nada, cuando le apetezca vamos y se la enseño. No, que venga, y aquí la espero, que aquí la espero. Como dice, esperó el dueño totalmente extrañado. Pues eso, que aquí la espero. Un momento, ahora era el dueño el que no entendía nada. Yo no puedo. Pero usted no es su padre, atajó ya fuera de sí Bernardo. ¿Cómo que su padre? ¿Está usted de broma? Yo soy el dueño, el amo y señor de esa joyita que yo pretendía dejarle a muy buen precio, pero que a este paso, ¿cómo? ¿Qué me está usted diciendo? ¿Que la pretende vender? No, lo que quiero es alquilarla. ¿Qué? ¿Que pretende alquilar a su hija? Usted es un negrero y voy a poner una denuncia ahora mismo por esclavizar a su propia hija. Un momento, ¿pero qué me está diciendo de mi hija si yo no tengo ninguna hija?
Y entonces esta lolita que me pretendía alquilar, esta lolita que usted dice es la villa que yo iba a alquilarle, la villa Lolita que tenía en el anuncio. Esto es una libre adaptación entonces de un sainete de teatro valenciano y está tomado de este enlace que hay acá referenciado. Bueno, como ustedes pueden ver, acá me están diciendo de las delicias que iba muy rápido. Espero que en otras digamos, instituciones educativas hayan podido, digamos, captar el mensaje y por qué se dio entonces el malentendido, por qué se da ese malentendido entre dos personas. Una que está buscando entonces una mujer, digamos, que pueda pretender y se va a la dirección a la de un hombre que va, digamos, que está intentando alquilar su casa y la confusión que se da porque el uno interpreta que es el padre el que está intentando, digamos, poner a su hija o esclavizarla, incluso venderla, mientras que lo que está haciendo el hombre es alquilar, entonces, tratar de alquilar su propiedad. Vamos a hacer la última pausa entonces de este encuentro para que hagan sus aportes sobre el texto y ya vuelvo para que terminemos, entonces redondeemos este tema y veamos lo que tiene que ver con la actividad que van a desarrollar, con una de las actividades que van a desarrollar esta semana para explicarlo, digamos, punto por punto. Ya nos vemos entonces. Bueno. Continuamos entonces con la última parte de esta sesión del día de hoy. Por acá estaba leyendo los comentarios de ustedes. Hubo efectivamente un malentendido y por eso se llama una pequeña historia de un malentendido, como han aportado desde diferentes instituciones. En Las Delicias dicen que no hubo buena comunicación, también dicen en la institución educativa Atanasio, en la institución educativa Santa Teresa dicen hubo un malentendido, falló la comunicación, hay que saber de qué se está hablando para lograr éxito en la comunicación. La institución educativa Santa Teresa es de Argelia, un saludo para todos ustedes. Y fue muy mal interpretado también, aportan de la institución educativa Atanasio. Se les está olvidando contarnos quiénes son los estudiantes que nos están hablando o si se trata del profesor o de la profesora que está entonces acompañándolos en este momento. Bueno, seguimos entonces ya concluyendo, digamos, este tema. Bueno, entonces para concluir este tema del día de hoy, les decía que es importante que se acerquen también a la plataforma y puedan ahondar un poco más acerca de lo que... bueno, dicen que desde Belmira también están conectados. Espero que ahora sí nos estén escuchando, nos estén viendo y puedan estar aportando, digamos, a las clases. Ahí por acá también saludan de San Andrés de Cuerquia. Dificultades para ingresar, dice la profesora Solángel Rodríguez. Muy bien, en Las Delicias María F. Cabarcas. María es profesora, es estudiante. Me gustaría también que compartieran cuando los estudiantes, digamos, hacen sus aportes en clase, en los recesos que estamos desarrollando. Bueno, es estudiante, muy bien. Entonces, cerramos así el tema de los elementos, digamos, como que componen la comunicación. Se los decía, más allá de lo que siempre, digamos, hemos repasado de que hay un mensaje, que hay un emisor, que hay un receptor, que hay un canal, es que entendamos muy bien que hay un contexto también, hay una intención y que el proceso de la comunicación se da a través de diferentes espacios y nosotros lo vamos a practicar bastante en los espacios que tenemos, tanto los espacios académicos a través de las actividades que vamos a compartir, como digamos como de los ejercicios que vamos a desarrollar. Y precisamente para hablar de ejercicios les propongo que me pongan un poco de atención pues como en lo que voy a explicarles a continuación. Ustedes se van a encontrar en la plataforma diversas actividades, 6 de ellas, o una de ellas más bien corresponde a la actividad integradora. Hay 6 entregas de esa actividad. Quienes van a hacer, digamos, la calificación de esas actividades son sus profesores y se van a poner de acuerdo con ellos para esas 6 entregas a lo largo de estas semanas del curso. Las otras actividades no las van a calificar sus docentes, pero es importante que ustedes
las suban a la plataforma para que las podamos compartir a través de este medio. Eso quiere decir entonces que la próxima semana, cuando vamos a tener la actividad del autorretrato, voy a leer algunos de los autorretratos que ustedes están elaborando, y me gustaría, por ejemplo, poder leer autorretratos de las personas que se están reportando desde Belmira o desde San Andrés de Cuerquia o desde Girardota o desde Marinilla y de los demás municipios que nos estamos encontrando entonces en esta clase. Vamos a ver entonces en qué consiste esa actividad que ustedes van a desarrollar y van a subir a la plataforma durante esta semana, además de la actividad integradora que la va a calificar el respectivo docente de su aula, en qué consiste, y les voy a poner un ejemplo para que puedan comprender mucho más la actividad y que ustedes puedan desarrollar preguntas alrededor del tema. Entonces, como les decía, la actividad, voy a centrar este texto, voy a subirle acá el tamaño. ¿Se lee bien? Sí, así está bien. Bueno, entonces el autorretrato, ustedes van a encontrar esta información en la plataforma. El objetivo, ¿cuál es? Realizar una descripción escrita utilizando las características del autorretrato como tipo de discurso. Ustedes pues van a encontrar allí también entonces cómo se hace un texto descriptivo, cuáles son las características del texto descriptivo, y también las habíamos abordado ya en una de las sesiones de clase que habíamos tenido. Recuerdo que fue como en la primera o en la segunda sesión. Bueno, entonces, ¿cómo van a desarrollar esta actividad? Por favor, para que me pongan atención. El primer paso es esta información la encuentran ustedes en la plataforma. Leer el documento, el discurso descriptivo que está en la plataforma, y tener en cuenta entonces el método para elaborarlo. Cuáles son los elementos entonces que están en él, como por ejemplo la identificación, la observación, la selección de rasgos y el orden de presentación de digamos, de eso que se está describiendo, o de esos elementos más bien que se están describiendo. El segundo paso entonces que van a hacer es realizar un escrito tomando como referencia sus propias características físicas. Ahí vamos a ver qué tanto se conocen ustedes, comportamentales, ustedes saben cómo se comportan y cómo son, si son de pronto tímidos o si son, por el contrario, como por ejemplo algunos que estaban por acá un poco como salidos de tono en el chat hoy, son de pronto más extrovertidos. Otros pueden ser desde el punto de vista emocional, tener, digamos, unas características específicas muy diferentes a las de otros de sus compañeros, y mentalmente también, digamos, qué características tienen, y eso lo sabe cada una y cada uno de ustedes. Entonces, la idea es que con base en el documento, el discurso descriptivo que ustedes van a encontrar en la plataforma, realicen un escrito corto en el que ustedes puedan hablar de ustedes mismos, y que van a contar allí entonces sus características físicas, comportamentales, emocionales y mentales. Cuando hayan escrito, entonces revisen ese escrito. La idea es que le pongan una foto, puede ser en JPG, y ajustarlo entonces según su interés y las normas ortotipográficas, es decir, que esté bien escrito, que tenga coherencia y cohesión, y pues que se cuiden mucho de cometer faltas de ortografía. Luego, cuando ya lo hayan revisado y queden contentos con el texto, eso quiere decir entonces que ese texto sí se parece a ustedes, sí corresponde a un autorretrato, que es hablar de nosotros mismos. Vamos a ponerle un título y un autor al mismo. Y por último, lo van a enviar al aula virtual y van a esperar entonces la confirmación, archivo subido con éxito. Nosotros, ¿qué vamos a hacer entonces desde la Universidad de Antioquia? Vamos a revisar esos autorretratos que ustedes nos van a enviar. Vamos a escoger algunos de ellos y los vamos a leer acá. Entonces es muy importante que pongan su nombre, cuál es la institución educativa a la que pertenecen. Bueno, creo que la plataforma misma también nos cuenta eso, porque ustedes tienen un usuario.
y pues vamos a ponerlos, entonces vamos a compartir esos textos que ustedes van a ir elaborando. Y en este caso entonces de un autorretrato que va a hablar de cada uno de ustedes. Por acá me preguntaron que dónde se encuentra la actividad, el monitor ya les contestó, se encuentra en la unidad número 2 en la plataforma, en el enlace que dice actividades. Bueno, ¿qué más van a encontrar ustedes en la plataforma? Van a encontrar unos ejemplos de cómo pueden desarrollar, digamos, esta actividad. Les propongo que leamos entonces un par de estos ejemplos. El primero de ellos es este ejemplo, que se lo van a encontrar, como les decía entonces, también en la plataforma. Ahí se alcanza a apreciar bien el texto. Yo creo que sí se ve bien, debe estar centrado. Bueno, no tan centrado, más o menos. Toca, vamos a ver si... Ahí está mejor. Bueno, ustedes también pueden centrar los textos a través de estas barras que ustedes tienen en los diferentes computadores que estén usando también para realizar la conexión. Entonces, escuchemos este ejemplo de autorretrato. Soy delgado. Ahí. Ahí parece que está mejor. Bueno, dice, soy delgado, moreno y bajito. Nunca pude engordar lo suficiente para llenar los pantalones de mi hermano mayor. Mis ojos son oscuros y están llenos de pestañas largas y finas. Mi nariz es mediana pero ligeramente aguileña. Mi boca es mediana pero mis labios son gruesos, así que me dicen besucón. Mi escaso pelo es oscuro y casi lacio. Mis manos son de tamaño regular y siempre llevo un anillo en el dedo anular, que me recuerda ser bueno y caritativo. Casi siempre me podrán encontrar vestido con pantalones azules y suéter con grandes dibujos tejidos. Mis pies son medianos y casi nunca uso tenis, solo zapato normal. Prefiero los borceguíes antes que los mocasines y no tolero los escarpines de charol. No uso corbata, pero siempre traigo camisa y no gusto de las camisetas, aunque no tengo realmente algo en contra de ellas. Acá hay, digamos, entonces un ejemplo de un autorretrato físico. Acá hay un autorretrato moral, entonces, que habla de otros aspectos de la personalidad, entonces, de una persona. Vamos a leer el primer párrafo. Dice... Soy más corajudo que comprensivo, más impredecible que los daños provocados por un tsunami gigantesco. No me gusta la ciencia ficción, me considero de derecha, aunque la vida me puede cambiar a la izquierda sin darme cuenta. Considero que las reglas existen por algo y la disciplina es la guía que me lleva al camino correcto. Cualquiera que me conozca dirá que peco de vanidoso, pero yo solo soy honesto con mi autoestima, a pesar de que lo digan los demás, es entre mi autoestima y yo. No me gustan los patos, ni siquiera en pintura. Yo no creo que soy el centro del mundo, solo me doy cuenta que los demás giran en mi órbita. Realmente soy muy humilde, solo que me da pena y prefiero ocultar mi humildad por miedo a caer en vanidad. Cuando cometo un error, acepto las disculpas de los demás. Me gusta la mostaza y el azúcar, los autos deportivos y las películas Rápido y Furioso. Acá también entonces hay digamos, un ejemplo de un autorretrato que ustedes podrían tomar para hacer sus propios textos. Acá hay uno de alguien un poco más famoso, que es el de Miguel de Cervantes en las novelas ejemplares. Vamos a ver si lo vemos por acá. Es este. Este es Miguel de Cervantes. ¿Recuerdan ustedes quién es el señor Miguel de Cervantes Saavedra? Mientras recuerdan, entonces les voy a leer el autorretrato que encontramos en su libro Novelas Ejemplares. Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata que no a 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6, y esos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros, el cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, de la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas, y no muy ligero de pies,
Este digo que es el rostro del autor de La Galatea y de Don Quijote de la Mancha, y del que hizo El viaje del Parnaso, a imitación del de César Caporal Perusino, y otras obras que andan por ahí descarriadas y quizá sin el nombre de su dueño. Llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años y 5 y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros, militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la guerra, Carlo V, de felice memoria. Y esto es tomado del texto Novelas Ejemplares. Por acá me están diciendo que es el autor de Don Quijote de la Mancha. Así es, Luisa, de México. Acá me preguntan que si se debe hacer moral y física o las dos. Es según, digamos, el texto que ustedes van a encontrar de las descripciones. La idea es que tengan, digamos, sus cualidades, sus mismos defectos, su forma de pensar, pero también, digamos, esos aspectos del físico. Y a propósito que estaban hablando ustedes de un manco o de un mocho, él mismo se autorreconoce acá que es, como se le decía también comúnmente a don Miguel de Cervantes Saavedra, el manco de Lepanto, porque fue en esa batalla donde perdió la mano izquierda. Y como ya para ponerle, digamos, acá me están preguntando dónde encontramos los ejemplos anteriores. Están en la plataforma donde encuentran la actividad. Hay 2 enlaces en los que pueden consultar no solamente este ejemplo de Miguel de Cervantes o los demás que vimos de la descripción física y la moral, sino muchos otros ejemplos que les van a servir para que ustedes puedan desarrollar esta actividad. Y para cerrar, entonces, les quería mostrar otros autorretratos. Estos son un poco más singulares, no se trata de escritos. Vamos a ver si me deja abrir esto acá. Encontramos entonces autorretratos que hicieron pintores muy famosos, como por ejemplo la señora Frida Kahlo. Vamos a ver si me lo abre. Este es un autorretrato de una pintora, ella misma se pintó con las cejas casi pegadas, la pintora mexicana. Acá les voy a mostrar otro autorretrato, mírenlo, qué interesante, parece mirarse a sí mismo a través de la bola de cristal que sostiene entonces en su mano. Este autor se llama Maurice Ecker. Este es un autorretrato a través, y la forma de expresar, digamos, y la intención comunicativa se da a través de la pintura, esa es la manifestación. Y el otro que les quería mostrar es el autorretrato de Vincent Van Gogh, que pues es muy reconocido, pues no tanto en vida suya, por la forma, digamos, de su pintura. Y este autorretrato es bastante singular porque fue recién, se había, digamos, arrancado él mismo por una condición, digamos, mental un poco complicada, una de sus orejas, y se pintó, digamos, sin la oreja derecha. Bueno, para contestar algunas, acá me dicen también desde Marinilla, uno de los máximos exponentes de la literatura española cuando estábamos hablando de la autobiografía de don Miguel de Cervantes o del autorretrato. Acá me están diciendo, también me están preguntando si se puede hacer el autorretrato como el ejemplo o en un solo texto. Pues la idea es que pueden hacerlo como en el ejemplo, pero la idea es que sea un texto completo. Incluso, por ejemplo, a quienes les guste la pintura y se le midan de una vez a hacer su propio autorretrato, entonces no nos envíen su fotografía, sino que hagan la pintura de ustedes mismos. Bueno, vamos a dejar entonces hasta acá el día de hoy. Les voy a pedir que nos esperen unos segundos porque van a entrar a hablar con ustedes las personas también de bienestar universitario. Espero que ingresen a la plataforma, que puedan leer entonces los temas que vamos a abordar en la siguiente sesión y que sean muy juiciosos en el desarrollo de la actividad del día de hoy. Un placer haber estado con ustedes en esta sesión y nos vemos entonces en una oportunidad. Chao.